entrevista con Pablo López Sarabia, doctor en Economía y profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Pedro, pues muy contento de estar contigo de nueva cuenta después de un tiempo de no platicar. Un saludo a la audiencia. Pues muchas gracias por estar en este espacio Factor Energético. Y bueno, estamos con Pablo López Sarabia para hacer un balance de la economía del 2021 y un panorama del 2022. Pues el estimado Pablo, el 2021, un año que pasó de las buenas expectativas al desencanto con alta inflación y menor crecimiento económico, se fue deteriorando la expectativa y se aderezó con un alza de tasas de interés y un desequilibrio comercial ahí en la balanza petrolera. Pues me gustaría saber un poco cuál sería tu balance de este 2021 que estaba por terminar. Pues sí, creo que en materia económica le has dado al clavo, Pedro. Creo que esos factores que pensábamos que el 2021 sería un poquito mejor en relación al 2020, que pues empezamos a padecer lo más fuerte de la pandemia, y pues pensábamos que este 2021 iba a ser como ese repunte, y pues lamentablemente pues eso no ha sido. Y creo que todo ha estado marcado, los fenómenos económicos han estado marcados sin duda por la pandemia. Creo que sigue siendo la pandemia el principal elemento, el principal driver que tenemos que tener en mente, que condicionó todo el 2021. En principio, creo que pues las economías han tenido esta estructura de freno y arranque. Recientemente lo hemos padecido con las variantes tanto Delta como ahora Omicron, que pues están afectando mucho de la apertura. Estamos volviendo a tener cierres en Europa, en China, y pues eso, economía de cierre y arranque, Pedro, pues es el primer punto que quisiera resaltar. Creo que el 2021 nos vamos a llevar como aprendizaje lo difícil que ha sido que el mundo se coordine. Creo que a diferencia de la crisis del 2008 y de otros eventos en el pasado, pues yo siento al mundo un poco descoordinado, cada quien trabajando por su lado, y creo que ha faltado cerrar filas en una gran estrategia global que permita pues coordinar. Pues hemos visto que hasta la apertura de los cielos para cuando se empezó a ver pues el proceso gradual de apertura de algunas economías que empezaron a tener procesos de vacunación acelerados, pues vimos que no se ponían de acuerdo qué era lo que se iba a pedir, si un carnet de vacunación, si se iba a pedir una cuarentena. Es decir, lo que yo creo es que falta una gran coordinación, y creo que esa es la primera lección que tenemos que aprender, Pedro, que la pandemia nos ha agarrado al mundo, creo que en general, descoordinados. Creo que la falta de infraestructura médica pues es latente en muchos países, pero también creo que ha faltado coordinación en las políticas, no solamente sanitarias, sino también políticas económicas, políticas públicas, y creo que eso ha hecho que precisamente tengamos economías a diferentes velocidades, con asimetrías, y que precisamente la pandemia pues está dejando pues las economías muy golpeadas en cuanto a su actividad económica, en cuanto a presiones inflacionarias, en choques en la cadena de suministros, en la oferta, en la demanda, y creo que también economías muy endeudadas, que el último reporte del Fondo Monetario Internacional nos señala que la deuda global ya representa 256% del Producto Interno Bruto Mundial, una cosa pues realmente exorbitante. Si la comparamos, que ese porcentaje de la deuda se encontraba 29 puntos porcentuales por debajo antes de la pandemia. Entonces, pues 29 puntos de incremento de la deuda pues refleja que muchas de las economías han tenido que sacar paquetes fiscales y monetarios importantes, y pues muchas de las economías van a quedar endeudadas, dolidas, y obviamente eso va a afectar el crecimiento, el empleo, y pues ese sería el primer punto que yo destacaría, Pedro. La pandemia va a seguir siendo el principal, fue el principal driver en el 2021, y creo que seguirá siendo en los próximos años, y lo que tenemos que aprender es cómo vamos a gestionar pandemias que nos dice el World Economic Forum en su último reporte que serán persistentes en el futuro, porque somos una economía más abierta, globalizada, donde hay flujos de personas, de mercancías y de productos y de especies vivas que también migran de espacios a espacios, y yo creo que pues esto es una lección que tenemos que aprender, Pedro, cómo afrontar estas pandemias
cómo coordinando de mejor manera, y creo que ese es uno de los primeros puntos que yo quisiera destacar, que la pandemia, sin lugar a dudas, ha sido el principal driver que ha afectado la actividad económica a nivel global y claramente a nivel local. Pero creo que el siguiente punto que yo quisiera destacar contigo, Pedro, es que gran parte de esa apertura que se empezó a ver de manera positiva a principios del 2021 y con gran avance durante todo el 2021 fue lo que yo le llamo el triunfo de la ciencia, del conocimiento. Las vacunas es algo que como humanidad, como sociedad debemos de estar orgullosos, como el conocimiento de investigadores en todo el orbe, y a partir del apoyo de empresas y de gobiernos, pues lograron hacer que las vacunas se pudieran materializar, y ahora tenemos un abanico y un portafolio muy amplio de vacunas, y creo que pues tener una vacuna en lapso de tiempo tan breve, que es casi menos de un año, aunque están en modo de emergencia, pues yo creo que eso también es algo que nos debe de marcar como sociedad, de que cuando nos juntamos, cuando nos organizamos, así como he dicho que ha faltado organización en las estructuras políticas, pues creo que en la ciencia pues nos han dado una lección de lo que significa la coordinación, el impulso económico, y creo que las vacunas es algo que nos debe sentir muy orgullosos como sociedad, y fundamentalmente esos investigadores que todo ese conocimiento pues lo han canalizado para tener esas vacunas que están salvando vidas, Pedro, y creo que es algo que debemos de tener muy presente. El tercer punto que quisiera señalar tiene que ver con un hecho que nos hizo recordar y que está muy presente. Evergrande, que si muchas personas no recuerdan, Evergrande es una compañía que se dedica a la construcción inmobiliaria en China, con una participación muy importante, y que se consideraba que pues un default de Evergrande podría generar una crisis parecida a la que tuvimos en el 2008, y ya tuvimos un default selectivo, y creo que China puede, aunque mucha gente se mostraba nerviosa con que esto pudiera generar un riesgo sistémico, yo creo que China nos puede dar una lección de que nadie es suficientemente grande para que cuando hacen mal las cosas mantenerlo. Creo que ese fue un problema que no se logró resolver en la crisis del 2008 con el famoso Big to Fail, y que pues cómo quebrar a bancos y podrían crear riesgo sistémico, y creo que ahora China va a salvar esta empresa, la está presionando, ha dejado que pues haga un gran esfuerzo la empresa para renegociar sus pasivos y su deuda, y creo que Evergrande puede ser una lección importante de que pues aquellos que no hacen su trabajo bien, pues tarde o temprano deben de realmente también asumir cierta responsabilidad, pero creo que el gobierno chino pues tendrá pues ahí la fortaleza para controlar cualquier riesgo que pudiera tener, y no me sorprende que recientemente tuvimos un reporte de tasas en China, y creo que lo que quieren hacer los chinos es mandar la señal de que pues nadie es lo suficientemente grande para ir en contra de los planes de este gigante asiático, que por cierto, Pedro, en el cuarto evento que quiero señalar de este año, pues cumplió 72 años la República Popular de China, y alguien diría, bueno, ¿cuál es lo significativo? Que cada vez se consolida más como una potencia mundial, la segunda, desde mi punto de vista, todavía con el poderío militar que tiene Estados Unidos, la pone en primer rango a Estados Unidos, pero China cada vez con su nueva ruta de la seda, con esta estrategia de inversión a nivel global, y creo que también nos señaló pues que está llegando a diferentes ámbitos que a veces se veían exclusivos de Estados Unidos, como es pues este programa que tiene que ver con las vacunas. Recordemos que China pues fue el epicentro de la pandemia, pero también fue el lugar donde se generó pues muchos de los procesos de vacunación, y también recordar que pues está con su plan de ir pues al espacio, y tienen un programa espacial muy fuerte, y creo que China cada vez nos empieza a mostrar una clase media ascendente, y sobre todo creo que después de Mao Zedong pues tenemos claramente que Xi Jinping llegó precisamente para tomar un gran liderazgo, una gran fortaleza, y creo que estamos viendo pues el surgimiento de un líder que, te vas a acordar de mí, Pedro, pasará a la historia, porque creo que Xi Jinping llegó para quedarse y tendrá muchos años en el poder. No sé si eso será una buena noticia, pero creo que Xi Jinping
será precisamente uno de los elementos centrales en el futuro, y creo que pues esa es una de las notas que destacó en el 2021, el poderío de China. Y creo que el quinto elemento en esta cuestión geopolítica pues, es reconocer que 16 años después Angela Merkel nos enseñó que sí se puede tener un gobierno inteligente, ser una política bien preparada, 16 años de ser la líder de Europa, una de las mujeres más influyentes del mundo, y creo que hablando de este liderazgo que se requiere para el futuro, pues muchos vamos a extrañar a Angela Merkel, esta científica, esta mujer con su doctorado, que pues nos ha mostrado que también se puede ser sobrio, claro, honesto, pero muy decidida en sus convicciones, y creo que Olaf Scholz, que llega como canciller en Alemania, pues tendrá muchos desafíos, porque creo que Angela Merkel dejó la vara muy alta, y creo que es también lo que marca el 2021, ese liderazgo que se va de Angela Merkel, aunque yo creo que así como es positivo tener 16 años, pues nos sacamos la lotería con Angela Merkel, aunque yo estoy convencido que no debería haber personas que duren tanto tiempo en el poder, porque así como tenemos el caso de Angela Merkel, pues podemos tener el caso de otros gobiernos que no son tan buenos, y creo que por eso tenemos que defender la democracia de manera participativa y de manera importante. El otro elemento que creo que marcó, Pedro, el 2021 es el Bitcoin, es esta criptodivisa que se ha dicho que sí va a ser pues la nueva moneda que rija a nivel global. Yo no estoy tan convencido, sigo diciendo que es un activo pero no un medio de pago, pero El Salvador la internalizó ya dentro de su normativa como una moneda de curso legal. Es un primer experimento que ha llamado la atención a nivel global, y creo que pues también esto es uno de los eventos que marca el 2021, como un país pues adopta el Bitcoin, una moneda demasiado volátil, si le queremos llamar, y que pues me parece que es una apuesta arriesgada, y veremos qué le pasa a El Salvador con esta situación. Y otro elemento que quisiera remarcar en el 2021 es que a pesar de toda esta, como bien decías Pedro, de todas estas dificultades económicas, de esta apertura, de estas oleadas que ha tenido, pues dos de los países más afectados en América pues ha sido Estados Unidos y México por la pandemia. Si lo vemos por el número de contagios, por el número de fallecidos, pues la verdad es que una situación muy complicada. Y en este contexto llama la atención que las remesas en México se han mantenido muy robustas, muy fuertes, y podríamos romper pues el récord. Recordarás que el año pasado llegaron 40,600 millones de dólares, y estimados que para este año podríamos estar rebasando tranquilamente los 49,000 millones de dólares, y en una de esas prácticamente rebasar los 50,000 millones de dólares. Y creo que las remesas reflejan el esfuerzo de todos nuestros paisanos que están fuera de México, particularmente en Estados Unidos, y su gran compromiso para el país. Así que creo que es algo que también debe de remarcar el 2021, porque gracias a este esfuerzo de nuestros paisanos, pues también hacen que no solamente las comunidades a las que llegan las remesas se fortalezcan, sino también fortalece el tipo de cambio y le da un sustento macroeconómico importante a la actividad económica de México. Y finalmente, pues creo que tres eventos que dan este decálogo, Pedro, del 2021, que a mi punto de vista, vuelvo a repetir, es una opinión muy personal, que creo que marcaron el 2021, tiene que ver con la cadena de suministro. La dislocación que hubo en la cadena de suministro, pues lo estamos viviendo todavía en la etapa de fiestas decembrinas y de los principios de año con los Reyes Magos, pues seguramente vamos a ver pues una gran dificultad de mantener pues juguetes, ropa. Ha sido muy difícil para las cadenas de suministro tener los productos, precisamente por la deslocalización que han tenido los contenedores, los costos de logística, algunos problemas que se han tenido pues en toda esta cadena. Y creo que pues es un tema que no va a terminar, pero que sí marcó sin lugar a dudas el 2021, y particularmente en el sector automotriz, con la falta de chips que pues ha encarecido mucho de los automóviles y también mucho de los dispositivos electrónicos. Y creo que es un tema que sin lugar a dudas marcó el 2021 y seguirá marcando el futuro. Y eso fue lo que también profundizó la inflación, conjuntamente con pues esta economía de freno y arranque,
pues cuando estábamos viendo que las políticas fiscales hizo que mucha gente tuviera dinero, pero las choques de oferta hizo que no tuviéramos la suficiente producción, pues se generó un desbalance, Pedro. Teníamos gente con mucho dinero queriendo comprar cosas y por el otro lado teníamos falta de producción. Y eso, sin lugar a dudas, presionó la inflación y esa inflación no solamente venía por ese choque de oferta y demanda, ese dislocamiento, sino también por una cuestión de que había una mayor expectativa de consumo de energéticos y que recordarás que el OPEP Plus había hecho un recorte preventivo durante la pandemia en el 2020 y pues prácticamente sacaron 5 millones de barriles de circulación y en ese sentido pues me parece que lo que hay que tener en mente es que tenemos una inflación que viene también por los energéticos, donde pues, los precios han incrementado de manera importante, más los choques de la cadena de suministro. Así que la inflación ha sido un tema global y creo que es un tema que iremos viendo que va cediendo poco a poco en los próximos años, pero sin lugar a dudas 2021 quedará marcado como el año de la inflación. Y finalmente, como te decía Pedro, pues la deuda, nos señaló el último reporte del Fondo Monetario Internacional que las familias, las empresas y los gobiernos cada vez están más endeudados y creo que esa es una bomba de tiempo que hay que tener mucho cuidado. El que realmente las economías estén muy endeudadas les resta espacio fiscal a las familias también y claramente a las empresas. Por eso creo que dentro de las buenas noticias que hubo en el 2021, que están implícitas ahí, aunque no lo hago de manera explícita, pues es que recordarás, Pedro, que todo mundo apostábamos a que pues la calificación soberana de México iba a sufrir, sobre todo teniendo en mente que la administración actual pues tiene como bandera las inversiones en Pemex y CFE, y me parece que el hecho de que las tres principales calificadoras a nivel global, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, hayan confirmado la calificación soberana de México en sus niveles de grado de inversión, pues es una buena noticia, pero no elimina los riesgos que puede haber hacia el futuro, sobre todo porque creo que la política de seguir invirtiendo recursos a Pemex y CFE, pues es algo que las calificadoras seguirán teniendo cierta cautela y sobre todo pues recordarás que cerramos el año pues con la autorización ya de Estados Unidos de la compra de la refinería de Deer Park, y creo que pues bueno, hay más desafíos por el futuro, Pedro, pero para mí estos son los 10 eventos que nos deberían que sin lugar a dudas desde mi punto de vista marcaron el 2021 tanto a nivel global como local. Sí. Estimado Pablo, antes de entrar al panorama 2022, 2021, ¿qué lecciones deja ahora sí que para la economía y que va a heredar para arrancar un año 2022? Pues mira, yo creo que una cosa que debemos de tener claro es que la realidad siempre se impone, Pedro. Yo creo que es algo que nos dejó el 2021, que uno puede tener muy buenos deseos, uno puede tener las mejores intenciones, pero siempre la realidad se impone. Y en el caso de la actividad económica no es la excepción. Es decir, tenemos que ser muy cautelosos en el sentido de seguir manteniendo la disciplina, pero bien entendida la disciplina fiscal, porque si mantenemos una disciplina, pero pues seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo asimetrías regionales, pues me parece que es donde debemos de entender en dónde estamos invirtiendo, cuáles son los proyectos que requiere el país, si realmente los proyectos insignia que tenemos en la actual administración van a ser esta locomotora que nos van a impulsar, o realmente deberíamos de tener pues una visión más amplia, sobre todo recordando, Pedro, que los desafíos hacia el futuro no son menores en materia de cambio climático, descarbonización de la economía, con pues pocos recursos. Y yo creo que pues la lección de este 2021 es que la realidad pues es contundente y le llega a todo mundo. Entonces creo que lo más importante que debemos de reflexionar para este cierre del 2021 es aprender a tener una buena planeación, una buena coordinación y sobre todo tener políticas que tengan una visión de más largo plazo. Yo creo que pensando cuál ha sido el éxito de China en los últimos años, ha sido sus planes quinquenales que realmente sí empiezan a cobrar fuerza.
mientras que en México pues tenemos los famosos planes de desarrollo que pues terminan siendo buenas intenciones al inicio de cada sexenio, pero que realmente es una letra muerta porque no hay estrategia, no hay recursos, y creo que en ese sentido pues 2021 nos señala que la realidad es contundente, y creo que una frase que puede resumir el 2021 es siempre debemos de ver los desafíos como prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Y yo creo que esa frase me fascina porque creo que debemos de siempre estar pensando en todas las posibilidades que podrían afectar lo económico, lo social, eh, 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 pero siempre estando de manera positiva, viendo hacia el futuro, pero siempre teniendo una buena planeación. Así que a veces dicen que uno es negativo cuando uno ve los escenarios de riesgo. No, siempre hay que ser previsor, siempre hay que ver los elementos que puedan vulnerarnos, pero siempre pensando de manera optimista. Así que creo que esa es una de las lecciones que nos debemos llevar en el 2021 y que lamentablemente lo que faltó fue mucha colaboración, y yo espero que pues en ese aprendizaje de prepararnos para lo peor esperando lo mejor, pues cada vez seamos más solidarios entre todos. Así es. Muy bien, estimado Pablo. Bueno, pues ahora sí que después de este balance del 2021, me gustaría saber cuál es tu expectativa para el 2022, las tendencias que tú ves para el próximo año. Pues Pedro, interesante. La verdad es que como tú bien dices, son tendencias que yo creo que por ahí podrían seguirse profundizando, pero obviamente pues esto estará muy marcado por el desarrollo que tenga la pandemia, no solamente esta que estamos viviendo, sino potenciales que podríamos tener en el futuro. Y creo que pues una tendencia que va a ser irreversible, Pedro, es la digitalización. Creo que la pandemia aceleró muchos de los procesos de digitalización. Muchos hemos seguido trabajando a la distancia o de manera híbrida, yendo a las oficinas, pero también trabajando desde casa, y creo que la digitalización es algo que llegó para quedarse, y que muchas empresas que veían de manera distante, o muchos hogares, pues creo que pues es una tendencia irreversible. Pero también la digitalización nos enseñó, Pedro, las brechas que hay en el país. Nos señaló que pues muchos niños se quedaron sin estudiar precisamente por la brecha digital, no tener acceso a dispositivos electrónicos, no tener acceso al internet. Así que creo que tenemos que aprender de que esta digitalización, esta revolución 4.0 debe de llegar. Y una buena noticia es que pues empezamos el año con un experimento de ya unas primeras cuentas que están operando en 5G con AT&T, y entonces me parece que pues ese es el camino. Hay que seguir avanzando en una tecnología más poderosa, más potente, y que nos va a revolucionar el ámbito de los negocios, y creo que la tecnología nos va a seguir sorprendiendo, Pedro, en la manera en que trabajamos. Es decir, hoy día el Zoom nos parece tan normal, pero hace un par de años Sí. ni tú ni yo sabíamos que era Zoom, y creo que pues es simplemente cómo las tecnologías nos van a ir sorprendiendo. El Así es. segundo punto que creo que seguiremos hablando, Pedro, pues tiene que ver con los criptoactivos, las famosas monedas digitales. Pues todo el mundo quiere decir que ya no utilizamos efectivo, los desafíos que representa el efectivo, pues en términos de costos, manejo, pero también creo que los criptoactivos están sobrevalorados, y creo que también representan riesgos, pero me parece que es un tema que seguirá dando de qué hablar, Pedro, y seguimos hablando del Bitcoin, del Ethereum, pero no solamente de los criptoactivos en general, sino de los famosos Central Bank Digital Currency, que ya están trabajando muchos países, en China, en Europa. La misma Fed ya trae un estudio importante sobre esas monedas centralizadas, y también los famosos stablecoins, que son criptoactivos que están respaldados por activos reales. Entonces creo que me parece mágico ese mundo, que creo que como activos de inversión se ven fascinantes, pero pues ya tenemos la primera experiencia en El Salvador, así que creo que esa tendencia seguirá siendo pues algo muy pujante en los próximos años, Pedro. Y la tercera pues es una combinación de lo que yo llamo sociedad, educación, trabajo, es decir, vamos a ver un cambio en la sociedad. Si te das cuenta, las mujeres, estas políticas de recordarnos lo importante es que las mujeres se sigan empoderando, que sigan participando en las famosas carreras STEM,
que las mujeres tengan más acceso al ámbito laboral, pero no como una concesión de los varones, sino como algo que nos permita crecer. Y yo creo que esa sociedad más igualitaria, más incluyente, donde veamos a chicas más empoderadas, es algo que me parece fascinante, Pedro, y creo que llegó para quedarse. Creo que esa sociedad más incluyente y con una mejor perspectiva de género, donde todos debemos de reeducarnos, tú y yo, todas nuestras generaciones que aprendieron en otro momento, en otro estatus, pues creo que es importante ir entendiendo la nueva realidad y el papel que tenemos que hacer para seguir empujando a que muchas niñas lleguen a ser las próximas científicas, las próximas líderes, las próximas senadoras, las próximas presidentas, y yo creo que eso es muy importante, pero que sea un trabajo colectivo. Y creo que para eso se requiere educación, y la educación va a tener cambios diametrales, pero no solamente en términos de la tecnología, sino la educación como aquel elemento que va a ser persistente para las famosas soft skills, esas habilidades que tendremos que desarrollar más allá del conocimiento que tenemos. Y creo que para los próximos años estas habilidades serán más importantes, nuestra capacidad de comunicar, de convivir, de ser incluyentes, de ser tolerantes, de poder escribir correctamente, de hablar, creo que en realidad la educación va a tener un cambio muy importante en la manera tradicional como lo ha visto. Y sin duda el trabajo, porque creo que pues muchos de los trabajos que hoy conocemos pues están desapareciendo, vendrán otros, y estaremos viendo pues que las tecnologías nos van a llevar pues a que seguramente, Pedro, en algunos años ni tú ni yo podremos ir a un banco a que queda casi como anécdota ir pues con una señorita que nos atienda, un joven que nos atienda en el banco como cajero, porque esas actividades seguramente van a desaparecer y seguramente surgirán otras, y creo que esa es la revolución que viene en el trabajo. El cuarto elemento que yo veo es el famoso riesgo de la estanflación, porque tú bien lo decías, Pedro, pues ese optimismo que teníamos en el 2021 y teniendo economías con freno y arranque y estas asimetrías, pues nos van a llevar a que las economías van a crecer poco, y recordando que si están muy endeudadas las economías y hay poco apoyo fiscal, pues no hay muchos aceleradores para la actividad económica. Y si pensamos que las políticas monetarias van a dejar de ser laxas y ahora van a ser restrictivas, pues me parece que no hay muchos elementos que potencien el crecimiento, y en cambio la inflación sí va a seguir, por lo que señalábamos de los problemas en las cadenas de suministros, que la realidad es que no se van a resolver en un año. Creo que las cadenas de suministro van a cambiar, van a relocalizarse los focos de producción, y creo que realmente las cadenas de suministro se van a normalizar hasta el 2023, Pedro, y creo que eso nos puede llevar a un fenómeno de estanflación, bajo crecimiento con inflación, y que seguramente pues lo estaremos viviendo todo en el 2022. El quinto punto pues está muy ligado con los anteriores. Si somos una sociedad cada vez más digitalizada, con mayor tecnología, Pedro, pues sin duda el mayor riesgo que tenemos son los ciberataques. Si ahora casi todo, tú y yo, prácticamente todo lo hacemos de manera digital, que es hacer una transferencia bancaria, que si es podernos comunicar, trabajar, estudiar, pues el mayor riesgo que podemos tener son ciberataques que vulneren los datos, la privacidad, y me parece que ese es el déjà vu más fuerte que vamos a tener en los próximos años, y uno de los que podrían ser los cisnes negros, Pedro, que podrían realmente pues dislocar las economías y a la sociedad. Yo creo que la ciberseguridad deberá ser un tema esencial en los próximos años. El siguiente punto, pues que está muy ligado pues al sector donde tú participas, Pedro, donde pues esta plataforma, que por cierto creo que uno de los grandes aciertos del 2021 que no dije previamente, pues es Factor Energético, porque creo que abre otras voces, abre otros espacios, y creo que en esos, pues Pedro, tú le has dado pues mucho énfasis en la transición energética, empezar a ver cómo vamos a cambiar de esas combustibles fósiles, esas economías que estaban petrolizadas, pues cómo vamos a cambiar economías descarbonizadas, y creo que ese va a ser uno de los temas para los próximos años, Pedro. ¿Cómo vamos a hacer esta transición energética? ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Cómo vamos a hacer que esas viejas empresas que están
pues realmente acostumbradas a esos combustibles fósiles, pues ahora puedan migrar a las nuevas tecnologías, a las energías renovables, a las fotovoltaicas, a la eólica, y esa tarea no será fácil. Recordarás que este año hablamos mucho de lo que pasó en España con los precios de la electricidad, y creo que pues ahora estamos preocupados de lo que pasa con el gas natural en Europa, y me parece que la transición energética es un tema que hay que seguir a fondo, Pedro. Y las políticas monetarias, pues como bien tú lo decías, Pedro, pues hemos vivido un ciclo de alzas que empezó el Banco de México en el 2021 y que seguramente seguirá sobre el 2022 y que seguramente la Fed será uno de los principales bancos desarrollados. Ya tuvimos la primera experiencia del Banco de Inglaterra que subió su tasa de referencia y creo que vendrá pues sin lugar a dudas el caso de la Fed que moverá pues los mercados y al menos ya se traen descontados 3 aumentos de tasas para el 2022 y otros 3 para el 2023. Así que Pedro, creo que las políticas monetarias pues serán más restrictivas. Tendremos el caso como de Turquía, que pues un banco que ha perdido autonomía con el presidente Erdogan, pues han recortado la tasa 100 puntos base. Recientemente China recortó su tasa de referencia, pero quitando esos elementos, pues lo que estamos viendo son políticas pues donde el dinero será más caro, Pedro, y pues seguramente pues cada vez tendremos que ser más cuidadosos y más cautos con nuestra economía. Y finalmente quisiera cerrar con algo muy positivo, Pedro. Yo, 3 tendencias que veo a largo plazo tienen que ver con las inversiones ESG por sus siglas en inglés, que significan inversiones que respeten el medio ambiente, la parte social y el gobierno corporativo. Creo que, sin lugar a dudas, los nuevos capitales y el nuevo financiamiento está buscando también dónde invertir en empresas que realmente estén comprometidas con la sociedad, con el planeta, con el medio ambiente y también con la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, creo que pues aquellas empresas en todos los contextos que quieran recibir financiamiento cada vez van a tener que ser más amigables con el medio ambiente, con las políticas de inclusión, de apoyo a las mujeres y sobre todo también en la transparencia. Así que me parece fenomenal esta tendencia de las inversiones ESG que están muy ligadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y la segunda tendencia para los próximos años y particularmente el 2022, que me parece irreversible, Pedro, es la inteligencia artificial. Cada vez estamos más sorprendidos de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Ya tenemos, en el caso de México, un unicornio que está ligado a la inteligencia artificial. Y obviamente me parece que esto está ligado a otra cosa que nos va a revolucionar, que es el blockchain, esta tecnología que está ligada a los criptoactivos, pero que como tecnología, pues ya está revolucionando, en el caso de las instituciones educativas, como el caso de nosotros, pues ya muchos de los títulos ya también les dan una cadena de bloques para que pueda ser autentificada en cualquier otra parte, y eso permite pues tener otro modelo de negocios, otra manera de ver la educación, de ver la trazabilidad, pero también representan desafíos para la privacidad, Pedro. Me parece que ahí es donde vamos a tener pues algo fascinante, pero algo que también vamos a tener que ver en qué momento termina pues esa libertad del manejo de datos, de quién va a ser responsable de esa gobernanza de datos, pero me parece que como tendencia es irreversible. Y la tercera, Pedro, pues que creo que se liga con todo lo que hemos platicado durante todo este año en factor energético, tiene que ver con la descarbonización y el cambio climático. Creo que el planeta no espera, y creo que cada vez queremos ser optimistas, pero sabemos que esa meta del 1.5 grados, de que no aumente la temperatura, cada vez se ve más difícil. Greta Thunberg, pues creo que en la última COP, pues nos señaló claramente de que, pues a mí me pareció mágico la manera en que ella lo enfatizó, y yo comparto su opinión, ¿no? Mucho bla, 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 y nada de hechos. Creo que en realidad eso es lo que nos debería de preocupar, y creo que como sociedad, Pedro, y un medio como el tuyo, debe de seguir empujando a este proceso para seguir siendo más sensibles sobre los desafíos del cambio climático. Así que para mí estas son las 10 tendencias para el 2022 y para el futuro, porque creo que empezarán a cobrar fuerza relevante en el 2022, Pedro, pero serán tendencias para los próximos años sin lugar a dudas. Pues estimado Pablo, qué excelente revisión de tendencias para 2022 acabas de hacer. Realmente estoy impactado. Está muy padre tu visión, porque también nos hace ver
las oportunidades, los riesgos y los retos. Aquí en este escenario que acabas de plantear estamos descubriendo, por ejemplo, el riesgo de caer en inflación, en esta inflación, eh, el riesgo de no descarbonizar y no entrar al cambio climático, el riesgo de que la educación, ya entra, el 2020 fue un problema, hay rezago, entonces estamos en la oportunidad realmente de hacer una corrección para el 2022 o tendremos que sufrir las consecuencias, ¿sí? La oportunidad de cristalizar todo lo que es la digitalización. Muchas empresas se han subido, muchas no, por falta de inversión, porque tienen que ser inversiones mayores. Bueno, realmente acabas de plantear un panorama donde simplemente hay que reflexionar. Nos acabas de dar los elementos necesarios para hacer una reflexión profunda y ver qué es un riesgo, qué es una oportunidad y qué es un reto. Creo que tenemos mucho que pensar porque definitivamente 2022 se podrá ver como un año de oportunidades y retos o, o estar en el estancamiento y sumirse en un riesgo profundo. Entonces, la verdad te agradezco mucho Y tus creo que más comentarios. que nunca, Pedro, perdón que se interrumpa ahí, porque creo que más que nunca aquí aplica esa gran frase que tienen los chinos, que crisis tiene esa doble vía, ¿no? Esa oportunidad, pero también el estar prevenidos, el saber que el camino no será fácil y que va a presentar desafíos. Y en ese sentido, te quiero pedir que me permitas compartir con la audiencia, pues que precisamente en esos desafíos, pues yo estoy muy contento de que, a pesar de lo que tú dices, de esos desafíos que presentó la pandemia de trabajar a distancia, pues pude trabajar con varios de colegas míos, profesores y exalumnos, y que este año pues tuve la oportunidad de publicar dos investigaciones. Una tiene que ver con esto que platicaba contigo de las tendencias de las inversiones ESG y pues recientemente gracias al apoyo de diferentes colegas que me hicieron pues una invitación para participar en el libro The Future of the Companies in the Face of the New Reality, publicado por Springer. Pues la verdad es que en este libro pues lo que tratamos de hacer con los coordinadores Salvador y Griselda pues es cómo ver cómo la pandemia cambió los negocios, y particularmente yo quise resaltar cómo las inversiones ESG cambiaron el sector de la industria de la ropa, de la moda tras el COVID, pero también cómo los portafolios de inversión con activos mexicanos pues se ven mejor cuando se invierten en activos que son corresponsables con esta lógica de empresas socialmente responsables. Así que creo que para todos aquellos que les interese ver cómo el ESG está transformando sectores en la vida real, como el caso de la industria de prendas de vestir, pero también cómo está cambiando la industria financiera con oportunidades de inversión, pues creo que sobre todo para los que les interese un estudio de caso para México, pues creo que aquí lo podrán encontrar. Y el segundo capítulo, Pedro, tiene que ver con también estas dos tendencias que te platicaba al final, cómo la inteligencia artificial y el blockchain pues están generando nuevos modelos de negocio, y creo que en este capítulo pues lo que tratamos de ver es que pues esto de la tecnología blockchain pues ya es una realidad, no es algo que vamos a obturar, ya es una realidad en muchos modelos de negocio, y creo que la inteligencia artificial también abre todo un panorama de retos, pero también de desafíos enormes que seguramente generarán pues mayores oportunidades de empleo y también pues nuevas expectativas. Y no me queda más, Pedro, que no quisiera despedirme sin agradecer la oportunidad que has tenido de abrirnos el espacio de Factor Energético a mí, a mis colegas, a mis estudiantes, porque creo que tener un espacio y una caja donde podamos tener esa resonancia y poder llegar a diferentes audiencias, para nosotros es un placer, y pues qué mejor que aprovechar este espacio para desearle lo mejor a todos los lectores y pues gente que nos ve también en las plataformas digitales, que nos observan, que nos leen, que nos escuchan. Pues lo mejor para el 2022, Pedro. Ha sido un año desafiante, y creo que pues así como Factor Energético se arriesgó,
fue audaz esta decisión de salir en un entorno tan complejo, pues creo que eso es lo que tenemos que hacer, que los entornos complejos no nos intimiden, que no nos paralice el miedo, sino que veamos siempre en los desafíos una oportunidad para mejorar, y creo que nos da mucho gusto el tener esta posibilidad de estar acompañando a Factor Energético y que nos hayan abierto las puertas en el 2021, y esperamos, Pedro, que nos sigan favoreciendo con la posibilidad de poder colaborar con ustedes en el 2022, y un saludo a toda la audiencia, porque creo que sin ellos pues este proyecto no sería nada. Gracias. Pues mira, Factor Energético se une junto con sus colaboradores para que 2022 sea una oportunidad y no sea un riesgo. Estuvimos con Pablo López Arabia, doctor en Economía y profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Muchas gracias, felicidades y un buen 2020. Hasta luego. Igual, felices a todos. Hasta la próxima.